esta nueva encuentro de lecturas que a mí cada vez se me hace un espacio de tiempo más corto entre lectura y lectura, como que siento que no terminé una y ya estamos en la otra, así que es hermoso. Hoy vamos a iniciar a leer un nuevo capítulo, que es el capítulo número 12, desde el libro físico. Esto está en la página 238, al menos del libro y la versión que yo tengo. Y este capítulo número 12 se titula El programa de estudios del Espíritu Santo. Siento que vamos a entrar a profundizar un poco en qué consiste todo esto, qué hay detrás de este programa de estudios. Y la primera parte de este capítulo nos va a hablar de el juicio del Espíritu Santo. Así que vamos a ver, aquí vamos a entrar a comprender un poco más, siento yo, qué es este concepto de Espíritu Santo famoso. A mí me costó mucho y todavía me cuesta a veces como internalizarlo, porque tengo todavía esa idea o las no ideas respecto a lo que la religión ofrece de este concepto. Y vamos a ver lo que nos dice el libro hoy. Entonces, la primera parte dijimos que se titula El juicio del Espíritu Santo. Y vamos a ver qué hay aquí. Dice, se te ha dicho que no le otorgues realidad al error. Y la manera de hacer eso es muy simple. Si deseas creer en el error, tienes que otorgarle realidad porque el error en sí no es real. Mas la verdad es real por derecho propio. Y para creer en ella, no tienes que hacer nada. Comprende que no reaccionas a nada directamente, sino a tu propia interpretación de ello. Tu interpretación, por lo tanto, se convierte en la justificación de tus reacciones. Por eso es por lo que al analizar los motivos de otros es peligroso. Si decides que alguien está realmente tratando de atacarte, abandonarte o esclavizarte, reaccionarás como si realmente lo hubiese hecho, al haberle otorgado realidad a su error. Interpretar el error es conferirle poder. Y una vez que haces eso, pasas por alto la verdad. Analizar los motivos del ego es algo muy complicado, muy confuso, y nunca se hace sin la participación de tu propio ego. Todo el proceso no es sino un intento inequívoco de demostrar que tienes la capacidad de comprender lo que percibes. Esto, esto lo prueba el hecho de que reaccionas ante tus interpretaciones como si fuesen correctas. Puedes, puedes entonces controlar tus reacciones en lo que respecta a tu comportamiento, pero no en lo que respecta a tus emociones. Esto obviamente divide y ataca la integridad de tu mente, poniendo a uno de sus niveles contra otro. Solo hay una forma sensata de interpretar motivos. Y por tratarse del juicio del Espíritu Santo, no requiere esfuerzo alguno de tu parte. Todo pensamiento amoroso es verdadero. Todo lo demás es una petición de ayuda y de curación, sea cual sea la forma que adopte. ¿Cómo puede estar justificado reaccionar con ira ante la súplica de un hermano? Ninguna reacción podría ser apropiada excepto estar dispuesto a ayudarle, pues eso, y solo eso, es lo que está pidiendo.
Ofrécele cualquier otra cosa y te estarás arrogando al derecho de atacar su realidad al interpretarla como mejor te parezca. Tal vez no esté completamente claro para ti el peligro que esto supone para tu propia mente. Si crees que una petición de ayuda es otra cosa, reaccionarás ante esa otra cosa. Tu reacción, por lo tanto, será inadecuada a la realidad tal como ésta es, pero no a la percepción que tú tienes de ella. No hay nada que te impida reconocer todas las peticiones de ayuda exactamente como lo que son, excepto tu necesidad imaginaria de atacar. Esta necesidad es lo único que hace que estés dispuesto a entablar interminables batallas contra la realidad, en las que niegas la necesidad de curación sea real, haciéndola irreal. No harías eso si no fuese por el hecho de que no estás dispuesto a aceptar la realidad tal como es, y por consiguiente te privas de ella. Decirte que no juzgues lo que no entiendes es ciertamente un buen consejo. Nadie que sea parte interesada puede ser un testigo imparcial porque la verdad se habrá convertido para él en lo que él quiere que sea. Si no estás dispuesto a percibir una petición de ayuda como lo que es porque no estás dispuesto a prestar ayuda ni a recibirla. Dejar de reconocer una petición de ayuda es negarse a recibir ayuda. ¿Mantendrías que no la necesitas? Sin embargo, eso es lo que mantienes cuando te niegas a reconocer la súplica de un hermano, pues solo responde a su súplica, pues solo respondiendo a su súplica puedes ser tú ayudado. Niégate a ayudarle y no podrás reconocer la respuesta de Dios que Dios te dio a ti. El Espíritu Santo no necesita tu ayuda para interpretar motivos, pero es ineludible que tú necesitas su ayuda. La única reacción apropiada hacia un hermano es apreciarlo. Debes estarle agradecido tanto por sus pensamientos de amor como por sus peticiones de ayuda, pues ambas cosas, si las percibes correctamente, son capaces de traer amor a tu conciencia. Toda sensación de esfuerzo procede de tus intentos de no hacer simplemente eso. Cuán simple es, entonces, el plan de Dios para la salvación. No hay sino una sola manera de accionar ante la realidad, porque la realidad no suscita conflicto alguno. No hay sino un solo maestro de la realidad, el cual entiende lo que lo que ésta es. Este maestro no cambia de parecer con respecto a la realidad, porque la realidad no cambia. Si bien tus interpretaciones de la realidad no tienen sentido en un estado dividido, las suyas son por siempre fieles a la verdad. Él te las da porque son para ti. No intentes ayudar a un hermano a tu manera, pues no puedes ayudarte a ti mismo. Mas oye sus ruegos que claman por la ayuda de Dios. Reconocerás de este modo la necesidad que tú mismo tienes del Padre. Las interpretaciones que haces de las necesidades de tu hermano son las interpretaciones que haces de las tuyas propias. Al prestar ayuda, la estás pidiendo, y si percibes tan solo una necesidad en ti,
serás sanado. Pues reconocerás la respuesta de Dios tal como deseas que ésta sea. Y si de verdad la deseas, ciertamente será tuya. Cada súplica a la que respondes en el nombre de Cristo acerca más a tu conciencia el recuerdo del Padre. En interés de tu propia necesidad, pues oye toda percepción de ayuda como lo que es, para que Dios pueda responderte a ti. Al aplicar cada vez más la interpretación del Espíritu Santo a las reacciones de otros, irás cobrando mayor conciencia de que su criterio es igualmente aplicable a las tuyas. Pues reconocer el miedo no es suficiente para poder escaparse de él, aunque sí es necesario para demostrar la necesidad de escapar. El Espíritu Santo tiene aún que transformar el miedo en verdad. Si se te dejase con el miedo, una vez que lo hubieses reconocido, habrías dado un paso que te alejaría de la realidad en vez de acercarte a ella. No obstante, hemos señalado repetidamente la necesidad de reconocer el miedo y de confrontarlo cara a cara, con un paso crucial en el proceso de desvanecer al ego. Considera entonces lo mucho que te va a servir la interpretación que hace el Espíritu Santo de los motivos de los demás. Al haberte enseñado a aceptar únicamente los pensamientos de amor de otros y a considerar todo lo demás como una petición de ayuda, te ha enseñado que el miedo en sí es una petición de ayuda. Esto es lo que realmente quiere decir reconocer el miedo. Si tú no lo proteges, el Espíritu Santo lo reinterpretará. En esto radica el valor principal de aprender a percibir el ataque como una petición de amor. Ya hemos aprendido que el miedo y el ataque están inevitablemente interrelacionados. Si el ataque es lo único que da miedo y consideras al ataque como una petición de ayuda que realmente es, te darás cuenta de la realidad del miedo. Pues el miedo, de la irrealidad del miedo, perdón. Pues el miedo es una súplica de amor en la que se reconoce inconscientemente lo que ha sido negado. El miedo es un síntoma de tu profunda sensación de pérdida. Si al percibirlo en otros aprendes a subsanar esa sensación de pérdida, se ilumina la causa básica del miedo. De esa manera te enseñas a ti mismo que no hay miedo en ti. Los medios para erradicarlo se encuentran en ti y has demostrado esto al dárselos a otros. El miedo y el amor son las únicas emociones que eres capaz de experimentar. Una es falsa, pues procede de la negación, y la negación depende, para poder existir, de que se crea en lo que se ha negado. Al interpretar correctamente el miedo como una afirmación categórica de la creencia subyacente que enmascara, estás socavando la utilidad que le has atribuido al hacer que sea inútil. Las defensas que son inservibles se abandonan automáticamente. Si haces que lo que el miedo oculta pase a ocupar una posición inequívocamente preeminente
el miedo deja de ser relevante. Habrás negado que puede ocultar al amor, lo cual era su único propósito. El velo que habías puesto sobre la faz del amor habrá desaparecido. Si deseas contemplar el amor, que es la realidad del mundo, ¿qué mejor cosa podrías hacer que reconocer en toda defensa contra él la súplica de amor subyacente? ¿Y de qué mejor manera podrías darte cuenta de su realidad que respondiendo a esa súplica, dando amor? La interpretación que el Espíritu Santo hace del miedo ciertamente lo desvanece, pues la conciencia de la verdad no se puede negar. De esta manera el Espíritu Santo reemplaza el miedo por amor y transforma el error en verdad. Y de esta manera aprenderás de él cómo reemplazar tu sueño de separación por el hecho innegable de la unidad. Pues la separación no es otra cosa que la negación de la unión. Y si se interpreta correctamente, da testimonio de tu eterno conocimiento de que la unión es verdad. Así nos da una pequeña introducción al juicio de el Espíritu Santo, a la verdadera interpretación que hace el Espíritu Santo a cualquier percepción que tengamos. Ahí nos da como unas pautas de que nos va a atacar, que nos va a encarcelar o que cualquier situación que vivamos respecto con otro hermano, cuando creemos que nos está atacando, es porque hemos actuado desde el miedo. No hemos visto, y nos repite muchas veces, que lo único que hay detrás de un ataque o de un ataque que percibimos es un gran grito de ayuda. Y es un grito que nos toca a los dos, al que percibe y al que ataca. Si yo percibo un ataque y me creo el ataque, estoy yo también pidiendo ayuda. Y ahí es cuando contraatacamos, ¿verdad? Y pensamos que poner la otra mejilla es no hacer nada, sino que más bien cuando se nos dio se me vino ahora a la idea de eso, de que cuando somos atacados pongamos la otra mejilla para que nos vuelvan a atacar y no, no es eso. Es poner la otra mejilla, es mostrar la otra cara, la verdadera cara de lo que está sucediendo, que es ese gran grito, esa gran solicitud de ayuda que solamente se puede eh, dar a través de el amor. Eh, no sé cómo más explicar esto, porque realmente es algo que ocurre una vez que comprendemos que estamos todos sumergidos en nuestros mundos de miedo y que no justifica nuestras reacciones, pero sí nos da una pauta, nos da un gran indicio desde dónde estamos actuando, desde dónde estamos percibiendo el mundo. Y al darnos cuenta, habla aquí, que primero tenemos que darnos cuenta del miedo para poder transformarlo o transmutarlo en amor. Eh, si no llegamos a ese estado de conciencia del darnos cuenta, hay un camino por recorrer. Y nos habla de dárselo a nuestros hermanos, porque desde ahí muchas veces es más fácil, como dice el dicho, ver la paja en el ojo ajeno, ¿verdad? Y eh, al percibirlo en el otro,
porque a nosotros nos da miedo ver nuestro propio miedo. Ahí hay una trampa que nos pone el ego. Pero ver eh, el miedo en el otro, como todavía lo sentimos como algo separado, es un buen ejercicio para iniciar y no caer en la trampa de juzgarlo y condenarlo, sino que más bien la sanación se produce cuando yo veo el amor, la solicitud de amor que está haciendo el otro a través de sus reacciones. Y no se trata de hacer algo, sino que tan solo con tomar esa conciencia, con ver el amor que hay detrás de todo eso, la sanación ya se produce. No hay que hacer nada. Eh, Eso es lo que hacía Jesús cuando sanaba. Él no hacía nada físicamente, aparte de tocar a la gente para transmitirle nomás una energía, su propia energía de amor. No hacía nada más, porque él ya veía, y él aquí nos repite muchas veces, yo sé lo que eres. Entonces, ese saber, ese te veo de Avatar de la película, es eso lo que se hacía finalmente. Y eso desencadena una petición que finalmente la completa el Espíritu Santo, la completa Dios. Esa es nuestra petición. Así que ahora vamos a pasar a esta parte número 2 de que nos dice, mira, cómo recordar a Dios. Qué lindo. Vamos a ver qué nos propone aquí esta lectura. Dice, los milagros son simplemente la transformación de la negación en verdad. Si amarse uno a sí mismo significa curarse uno a sí mismo, los que están enfermos no se aman a sí mismos. Por lo tanto, están pidiendo el amor que los podría sanar, porque se están negando a sí mismos. Si supieran la verdad acerca de sí mismos, no podrían estar enfermos. La tarea del obrador de milagros es, por lo tanto, negar la negación de la verdad. Los enfermos deben curarse a sí mismos, pues la verdad mora en ellos. Mas el haberla nublado, al haberla nublado, la luz de otra mente necesita brillar sobre la suya porque dicha luz es la suya. La luz brilla en todos ellos con igual intensidad, independientemente de cuán densa sea la niebla que la oculta. Si no le otorgas a la niebla ningún poder para ocultar la luz, no tiene ninguno, pues solo tiene poder si el Hijo de Dios se lo confiere. Y debe ser el mismo quien le retire ese poder, recordando que todo poder es de Dios. Tú puedes recordar esto por toda la filiación. No permitas que tu hermano se olvide, pues su olvido es también el tuyo. Pero cuando tú lo recuerdas, lo estás recordando por él también, porque a Dios se le recuerda solo. Esto es lo que has olvidado. No se le, perdón, voy a leer esto de nuevo porque vi que lo leí mal. Dice, pero cuando tú lo recuerdas, lo estás recordando por él también, porque a Dios no se le recuerda solo. Esto es lo que has olvidado. Percibir la curación de tu hermano como tu propia curación es, por lo tanto, la manera de recordar a Dios, pues te olvidaste de tus hermanos y de Dios, y la respuesta de Dios a tu olvido
no es sino la manera de recordar. No percibas en la enfermedad más que una súplica de amor y ofrécele a tu hermano lo que él cree que no se puede ofrecer a sí mismo. Sea cual sea la enfermedad, no hay más que un remedio. Alcanzarás la plenitud a medida que restaures la plenitud de otros, pues percibir en la enfermedad una petición de salud es reconocer en el odio una súplica de amor. Y dar a un hermano lo que realmente desea es ofrecértelo a ti mismo, ya que tu Padre dispone que comprendas que tu hermano y tú sois lo mismo. Concédele su petición de amor y la tuya quedará concedida. La curación es el amor de Cristo por su Padre y por sí mismo. Recuerda lo que dijimos acerca de las peticiones atemorizantes que tienen los niños pequeños, las cuales son aterrorizantes para ellos porque no las entienden. Si piden iluminación y la aceptan, sus miedos se desvanecen. Pero si ocultan sus pesadillas, las conservan. Es fácil ayudar a un niño inseguro, ya que reconoce que no entiende el significado de sus percepciones. Tú, sin embargo, crees que entiendes el significado de las tuyas. Criatura de Dios, estás ocultando tu cabeza bajo unas pesadas mantas que tú mismo te has echado encima. Estás ocultando tus pesadillas en la oscuridad de tu falsa certeza y negándote a abrir los ojos y a mirarlas de frente. No nos quedemos con las pesadillas, pues no son ofrendas dignas de Cristo y por lo tanto no son regalos dignos de ti. Quítate las mantas de encima y hazle frente a lo que te da miedo. Solo lo que tú te imaginas que ello pueda hacer es lo que te da miedo. Pues la realidad de lo que no es nada no puede dar miedo. No demoremos esto, pues el sueño de odio no se apartará de ti a menos que tengas ayuda. Y la ayuda ya está aquí. Aprende a mantenerte sereno en medio de la agitación, pues la quietud supone el final de la lucha, y en esto consiste la jornada a la paz. Mira de frente cada imagen que surja para demorarte, pues el logro del objetivo es inevitable debido a que es eterno. Tener el amor por objetivo es algo a lo que tienes derecho, y ello es así a pesar de tus sueños. Quieres todavía lo que Dios dispone, y ninguna pesadilla puede impedir que un hijo de Dios logre su propósito, pues tu propósito te fue dado por Dios y no puedes sino cumplirlo, ya que esa es su voluntad. Despierta y recuerda tu propósito, porque es tu voluntad recordarlo. Lo que ya se ha llevado a cabo por ti tiene que ser tuyo. No permitas que tu odio obstruya el camino del amor, pues no hay nada que pueda resistirse al amor que Cristo le profesa a su Padre y al amor que su Padre le profesa a él. Dentro de poco me verás, pues yo no estoy oculto porque tú te estés ocultando. Es tan seguro que te despertaré como que me despertaré a mí mismo, como me desperté a mí mismo, porque desperté por ti.
En mi resurrección radica tu liberación. Nuestra misión es escaparnos de la crucifixión, no de la redención. Confía en mi ayuda, pues yo no caminé solo, y caminaré contigo de la misma manera en que nuestro Padre caminó conmigo. ¿No sabías que caminé con Él en paz? Y no significa eso que la paz nos acompaña durante toda la jornada. En el amor perfecto no hay miedo. No haremos otra cosa que mostrarte la perfección de lo que ya es perfecto en ti. No tienes miedo de lo desconocido, sino de lo conocido. No fracasarás en tu misión porque yo no fracasé en la mía. En nombre de la absoluta confianza que tengo en ti, confía en mí, aunque solo sea un poco, y alcanzaremos fácilmente la meta de perfección juntos. Pues la perfección simplemente es y no puede ser negada. Negar la negación de lo perfecto no es tan difícil como negar la verdad. Y creerás en lo que podemos realizar juntos cuando lo veas realizado. Tú, que has tratado de desterrar el amor, no has podido lograrlo. Pero tú, que eliges desterrar el miedo, no podrás por menos que triunfar. El amor está contigo, pero tú no lo sabes. Sin embargo, tu Redentor vive y mora en ti, en paz, de la cual Él fue creado. ¿No te gustaría intercambiar tu conciencia de miedo por esta conciencia? Cuando hayamos superado el miedo, no ocultándolo, ni restándole importancia, ni negando en modo alguno su impacto. Esto es lo que realmente verás. No puedes dejar a un lado los obstáculos que se interponen a la verdadera visión a menos que primero los observes, ya que dejarlos a un lado significa que has juzgado contra ellos. Si los examinas, el Espíritu Santo los juzgará y los juzgará correctamente. Sin embargo, Él no puede eliminar con su luz lo que tú mantienes oculto, pues tú no se lo has ofrecido y Él no puede quitártelo. No estamos abarcando, por lo tanto, nos estamos embarcando, por lo tanto, en un programa muy bien organizado, debidamente estructurado y cuidadosamente planeado, que tiene por objetivo aprender a entregarle al Espíritu Santo todo aquello que no desees. Él sabe qué hacer con ello. Tú, sin embargo, no sabes. No sabes cómo valerte de su conocimiento. Cualquier cosa que se le entregue que no sea de Dios desaparece. No obstante, tú tienes que estar completamente dispuesto a examinar esto que le entregas, ya que de otro modo su conocimiento no te servirá de nada. Él jamás dejará de prestarte ayuda, pues prestar ayuda es su único propósito. ¿No es cierto acaso que tienes más razones para temer al mundo, tal como lo percibes, que para mirar a la causa del miedo y abandonarla para siempre? Tremenda pregunta que nos deja al final de esta parte. ¿Cómo recordar a Dios? Y no lo vamos a poder recordar si no miramos de frente todo aquello que nos aleja de Él.
Eso es lo que no quiere decir esta parte. Y es la parte que más miedo, es como el miedo al miedo. Para eso se necesita, ahí Jesús no dice, un un poco de confianza en Él. Si tenemos confianza en Jesús, que nos dice, solamente te pido que me tengas un poco de confianza, ni siquiera me dice confía en mí totalmente. Siempre va a hablar de que necesita solo ese grano de mostaza de pequeña voluntad, porque ahí está la chispa. Y saber que Él camina con nosotros es tan llenador para mí, fue tan increíble para mí inicialmente, que Él tuvo que mandarme varias señales para creerle. Y eh, saber que si no miramos nuestros obstáculos de frente, no hay otra forma de hacer que se desvanezcan, es el ejercicio que él hace a través de este libro. Nos enseña a hacer eso, ¿ya? A mirar de frente sin miedo o con miedo todos aquellos pensamientos que están alejados de Dios, para poder entregárselo al Espíritu Santo, con confianza de que Él, una vez que nosotros ya los hemos mirado y reconocido, porque sin eso no se lo podemos entregar, si no los miramos y no los reconocemos, no los identificamos, ¿qué le vamos a entregar? Nada, nada. Eh, Saber que tengo miedo acerca de cosas, que mi mente me ofrece pensamientos temerosos acerca de cosas, es es una práctica que hay que hacer a diario. Cada vez que estoy fuera de mi verdad, de mi paz, algo me está atemorizando. Entonces es ahí donde entra nuestro primer paso de primero darnos cuenta que estamos fuera de nuestra esencia, de nuestro estado amoroso, y poder identificar qué nos sacó de ahí. Y para eso están nuestros hermanos, que nos van a sacar de esos lugares muy constantemente, con sus propios miedos, que son los mismos míos, eh, visto desde otra vereda quizás. Por eso habla de que hay ese concepto de que somos todos espejitos, ¿ya? Que tu miedo va a resaltar el mío también, que ha tomado quizás otra forma, pero que es el mismo, que es ese miedo a que nos dio el sentirnos separados de Dios. Ese es el miedo original, no es el pecado original, es el miedo original, el error original le llama en este libro. Y no vamos a poder encontrarnos con el amor, con el Dios, con eso que somos, si todavía tenemos esas grandes nubes, esa gran neblina, ¿no? Que nos vela, la luz que realmente hay detrás de todo. Y esa es la gran práctica que nos enseña este libro, a través de los libros del ejercicio y a través de este texto. Eh, el texto nos ayuda a que la mente nos permita hacer estos ejercicios, a hacer esa práctica de reconocer lo que nos da miedo. Pero para eso tenemos que estar dispuestos. Entonces, eh, yo creo que por eso constantemente Jesús se revela en este libro, porque él podría hablar en tercera persona, pero habla en primera persona y nos dice claramente quién es, aunque el libro en ninguna parte dice que es Jesús. Yo lo sé porque lo descubrí después de investigar también quién estaba detrás de esto. Eh, pero él da claras señales de que él habla de su crucifixión.
habla de su resurrección, habla de que Él estuvo acompañado y vivió a través del Padre, de que fue el Padre el que lo acompañó y que Él jamás nos va a abandonar, jamás de los jamases, dice siempre. Una vez que uno tiene la voluntad de tomar su mano, porque su mano siempre está disponible, Él no nos va a soltar jamás, porque de ahí se va a agarrar para no soltarnos más. Desde esa pequeñita voluntad, desde esa pequeñita, eh, desde ese pequeño creer en Él, confiar en Él. Porque a partir de confiar en Él, vamos a empezar a confiar en nosotros mismos. Eh, Somos uno. No hay discusión en eso, no hay duda. Pero sí, todavía no lo podemos integrar en nosotros. Así que vamos a dejar esta lectura hasta aquí. Eh, Hoy, no sé si alguien quiere comentar o hablar algo al respecto. Yo estoy como muy conmovida. Debo reconocer que he tenido una semana de mucha emoción, de vivir mis miedos, de verlos a la cara, y ha sido intenso. He estado muy sensible, increíblemente sensible. Y, y esta lectura me llega como anillo al dedo en este momento que estoy como transitando. Porque eso de ver de cara a los miedos es una actividad que no se acaba nunca. Es como que ya, al fin liberé todos mis miedos. No, ahí hay uno que aparece, hay uno que creí que había soltado y había entregado, pero no, había ofrecido resistencia también. Si hay una pequeña resistencia también, el espíritu respeta nuestro libre albedrío. Entonces, tener en cuenta eso también es importante, que si estamos dispuestos a soltar un poquitito, eso se va a soltar, pero eh, no nos van a, no va a liberar nada que nosotros no estemos dispuestos a liberar. Porque muchas veces esos miedos como nos identificamos con ellos, nos dan identidad, nos dan razones, justificaciones, nos excusan. Y hasta que no estemos dispuestos a soltar eso, porque nos va a transformar y nos va a cambiar, eh, ellos van a esperar, porque esto es eterno. Pero ahí Jesús en este texto nos incita a no demorarnos más, que ya no es necesario, que está todo dispuesto para que toda esa liberación y toda esa sanación se produzca en nosotros. Que no necesitemos llegar a instancias como por ejemplo la enfermedad para definitivamente rendirnos, ¿no? O a vivir situaciones de gran dolor, pero que es nuestra decisión, es nuestra elección. Así que eso, no sé si ahí vi que habían unos mensajitos, vamos a leerlos por aquí. La Sí, Vanessa, Clau, me gustaría comentar justamente lo que escribí, perfecto. ¿verdad? Bueno, eso sería una de las cosas. La otra es también comentar acerca de que el amor es la realidad del mundo. Y la otra sería cómo es que la quietud supone el final de la lucha. Bueno, empecemos por el principio. Veamos. A mí me resulta muy interesante eh, esta mención en cuanto a que poner la otra mejilla no es esperar, o sea, recibir de vuelta el golpe, digámoslo, por así decir, ¿verdad? O sea, estar como sin hacer nada, sin defender, sin cuidarnos. Entonces sí me llama mucho la atención esta frase porque yo siempre he sido de armas tomar en muchos aspectos.
Eh, y sí, en muchos casos yo no me quedo callada. Yo ahorita estoy trabajando, sigo trabajando en eso, en callar, en no hablar cuando, si no es necesario, ¿verdad? Y entonces esto de no poner, digo, poner la otra mejilla, que no significa eso, entonces a mí sí me hace clic, a mí en lo personal, porque eh, yo entiendo de que hay muchas ocasiones en donde nosotros no podemos callar, ¿sí? No podemos quedarnos quietos, o sea, solo esperar a ver qué hagan y que deshagan con nosotros y con la humanidad, es que tampoco se puede, ¿verdad? Entonces, eh, no sé cómo exteriorizarlo, como siento, como pienso, en cuanto a este término, de que sí me hace clic, porque entonces sé que de alguna manera yo no he actuado del todo mal, en el aspecto de que eh, siempre hay que hacer algo, ¿sí? No nos podemos quedar estancados esperando recibir palo, eh, más si aún es injusto, ¿verdad? Bueno, cuando el palo viene a ser un maestro, pues de plano, pero eh, en otros aspectos no podemos quedarnos sin hacer nada o simplemente callados, ¿verdad? Que es algo que ha pasado mucho, al menos en mi país. La cultura es, por muchos años, ha sido del silencio, sobre todo después de un conflicto armado que hubo aquí en mi país. Entonces, y la misma cultura es como, sí, no diga nada, ¿para qué va a hablar? Cállese. Entonces, esta frase me vino a remover un montón de cosas, de pensamientos, de emociones, recuerdos, sentimientos, eh, pero entonces me hace sentir también un poquito más tranquila, ¿verdad? Porque no, o sea, a pesar de que soy de armas tomar, pero no es porque yo sea una mujer bélica, porque sí, sino que ha tocado sacar casta, ha tocado a veces meter manos para hacer algo diferente, ¿verdad? Para cambiar tal vez un poquito la historia, al menos en mi caso o en mi familia. Pero vuelvo a decirte, o sea, por eso este término me hizo tanto clic, porque sí la religión nos ha metido ciertas interpretaciones, ah, lo voy a decir así, a conveniencia, Ujú. ¿verdad? Cuando nosotros ya lo vemos en la práctica, en la realidad, uno se pone en un montón de cuestionamientos, pero como la religión ya te condicionó, es bien complicado salir de eso, ¿verdad? Pero los que de alguna manera vemos de diferente forma las cosas, o no sé si somos iluminados o hemos recibido ese privilegio de recibir un poco más de luz, pues podemos observar que las cosas no son como nos las han impuesto, ¿verdad? Pero sí a veces nos ha dado un poco de pena salirnos de ahí. Yo lo puedo decir, hubo un tiempo que yo tenía ese miedo, ahí está la palabra, tenía el miedo de hacer las cosas como no las veía, como yo las veía, sino que hacerlas como dictaba la sociedad y la religión, porque entonces me excluían, ¿verdad? Ujú. Pero ahora, o sea, ahora ya me da igual, ahora ya no me importa. Desde que probé que era manifestarme y decir y poner mi punto claro, entonces yo o sea, tener un poco de coherencia, entonces yo ya me di cuenta que, o sea, no necesito agarrar armas para hacer notar una verdad o una manifestación de amor. Primeramente para mí, ¿verdad? Y luego para los míos, y luego para mis prójimos, y luego, y así, se va creciendo. Bueno, después de esto, también hablar sobre el amor, que es la realidad del mundo. Está bien, o sea, todo esto está bien como enganchado con lo primero, ¿verdad? Porque, o sea, realmente no hubiera humanidad, no hubiera existencia si no hay amor. Lo que pasa es que también el amor lo vemos desde otra forma, como nos lo pintan las novelas escritas, las novelas en la televisión, las películas, la radio. Entonces nos han creado un mundo de fantasía acerca del amor, pero el amor no es como nos lo han pintado, de una manera romántica y trágica, ¿verdad? Como tal, sino que es algo más,
expansivo, más, tal vez cabría la palabra ahí decir, neutral, pero a la misma vez universal. Entonces, y es cierto, cuando tú sientes, llegas a sentir y a percibir el amor tal cual es, sin pensarlo tanto, eh, te das cuenta de que la primera que necesita amor soy yo, pero que al mismo tiempo la primera en ser amor soy yo. Entonces, ¿cómo puede existir un mundo sin amor? No se puede decir que hay un mundo sin amor, ¿verdad? Y cuando yo estoy dispuesta a ver esas cuestiones en mí, pues va a ser mucho más fácil. Bueno, si me lo doy también, también va a ser más fácil en darlas, otorgarlas, sin estarlo pensando tanto o condicionando, ¿verdad? Y la otra cuestión que también me gustaría mencionar es la quietud supone el final de la lucha. Ok, ahí donde, no sé, aquí en cuanto a la quietud supone el final de la lucha, pues, ay, si lo vemos desde una forma, desde el análisis y la calma interna, la calma, digamos, lo espiritual, pues obviamente vamos a tener como ese momento para poder otorgarnos el permiso de percibir más profundamente y con todos los sentidos lo que es amor realmente, ¿verdad? Em, pero si yo lo traigo a mi actividad física, material, ¿cómo podría yo ahí suponer que la quietud es el final de la lucha? No sé si se entiende mi pregunta en ese caso. Sí, te entiendo tu pregunta. Y está todo muy sintonizado, porque cuando caer en cuenta de que siempre estamos viviendo en un mundo que es percibido, percibido por nuestra forma de percibirlo, es individual. Por eso mi mundo no es igual al tuyo, ni es igual al de Anita María, ni al de Verónica, porque cada uno tiene su sistema de pensamiento basado en una historia, en vivencias, experiencias de esta vida, de otras vidas, ancestrológicas, hay mucho ahí que influye en cómo vemos el mundo, cómo lo percibimos. Cuando Jesús habla del mundo, no se refiere al planeta Tierra, a las cosas que se contienen. En sí, lo primero que te dice Jesús es, el mundo en sí no tiene ningún significado. El significado siempre se lo das tú a raíz de tu percepción, de cómo tú ves las cosas. Por ejemplo, yo puedo estar viendo un mundo eh, que me amenaza, que es conflictivo, donde solo hay guerras, pero eso es lo que yo percibo del mundo. Y lo que yo percibo es lo que finalmente veo en el mundo y lo que se manifiesta en el mundo. Entonces, tener en consideración primero esa ley, que es la ley de cocreación, eh, cuando ponemos la otra mejilla, vamos a partir por eso haciendo como un mini resumen. No es que yo tenga que hacer algo o tenga que decir algo, que puede ser una forma, pero si poner la otra mejilla significa oponerme a lo que está sucediendo, no estoy poniendo la otra mejilla, estoy poniendo más de lo mismo, porque es una oposición, es una negación y es un rechazo a lo que ocurre, sea lo que sea, justo o injusto desde mi percepción, siempre es mi percepción. Lo que tengo que hacer al poner la otra mejilla, primero, es darme cuenta del miedo que hay detrás de mí, de lo que yo estoy viendo. ¿Por qué percibo esto con cierta característica? ¿Esto es bueno, esto es malo, esto es injusto o no es justo? Ahí hay miedo detrás, en mí. Si yo no veo ese miedo, lo que hablábamos en el ejercicio, y no lo contemplo, no se lo voy a poder entregar al Espíritu Santo para que Él lo juzgue correctamente.
no desde mi miedo. Si yo estoy en un estado de miedo, no voy a poder juzgar correctamente, porque mi juicio va a ser siempre negativo, va a ser eh, originado desde un estado de miedo. De ahí no puede salir amor, nunca. Entonces, dar la otra mejilla es mostrar el amor que hay en todo. Y eso es el desafío más grande que tenemos. Porque ver, por ejemplo, tú mostraste un episodio de que en muchos países en Latinoamérica lo hemos vivido, que es la guerra o la dictadura. ¿Cómo yo voy a ser capaz, con mi mente de miedo, ver el amor que hay detrás de eso? Ese es el desafío. Y esa es la otra mejilla, que no quiere decir que yo esté de acuerdo, pero que detrás de todo eso hay un gran grito y una solicitud de amor, porque carece de amor eso que está pasando. Y si yo lo rechazo, no le estoy dando amor, le estoy dando más miedo a esa situación. Si yo no llego a mi estado de paz y calma, que eso es lo que es la restitución de mi estado natural, una vez que yo ya me he dado cuenta de mi miedo, se lo entregué al Espíritu Santo, Él lo traspuso y pude volver a mi estado de calma para contemplar la devastación que hay, pero que en el fondo eh, ha sido solo todo un sueño, es una percepción, es una creación. Hemos tenido que pasar por esa circunstancia para darnos cuenta que eso no es el amor. Y por ejemplo, yo ahora puedo ver que todas esas vidas que se ofrecieron, porque se ofrecieron inconscientemente aquí, pero las almas se ofrecieron a vivir esas experiencias. Por ejemplo, que en Chile toda la gente que eh, finalmente trascendió tras ese evento, en Argentina también, de dictadura, de tortura, de muerte, fueron almas muy valientes que vinieron a ofrecer, a mostrar lo que no éramos, lo que no era el amor. Y hubieron roles de víctimas, de perpetradores y de salvadores que cumplimos todos en algún momento. Tanto al juzgarlo, yo soy un perpetrador, al no hacer nada, soy una víctima, al creerme víctima, y al creer que soy el salvador del mundo también es otro, son todas artimañas del ego. Entonces no es ponernos en algún lugar, nuestro lugar es la neutralidad, es el saber que todo tiene un sentido, que no tiene que ser así, pero si es así la forma en que tenemos de darnos cuenta de lo que no es el amor para saber lo que es el amor. Y si necesitamos de esas herramientas, van a aparecer en nuestras vidas esas herramientas, lo que les decía, una enfermedad, una catástrofe, si todavía seguimos con una gran nube, un gran velo, los sacudones van a ser más fuertes, pero que finalmente nos van a abrir de alguna otra forma a ese amor incondicional, que no tiene palabras para ser explicado, no tiene. No sé si te responde un poco, Vanessa, lo que planteabas. Yo sé que es confuso para la mente, para mi mente también lo es, pero para mi corazón ya no lo es. Entonces dejo de tratar de analizar las cosas. En algún momento también el libro nos habló de eso, de no entrar en el análisis, porque ahí es donde la mente ego, el miedo comienza a hacer su trabajo también y nos saca de la verdad. Ok, sí, gracias, Clau. Me has respondido porque he estado, como te digo, estoy trabajando aún en mí, en ese aspecto, ¿verdad? Porque es tan complicado para mí después de pasar un montón de tiempo haciendo
y sí es cierto, oponiéndome a corrientes, enfrentándome y como sacar voz, pero al final sí, o sea, no somos salvadores. Somos salvadores tal vez de nosotros mismos, pero eh, de los demás o del mundo en sí, no, o sea, es complicado, pero sí es, como dices ahorita, no hay necesidad de entrar en el análisis, porque muchas de estas cosas que yo he ido entendiendo, las he ido entendiendo por el corazón y no por la razón, ¿verdad? Porque me he quebrado más la cabeza razonando que entendiendo por el corazón. Entonces, creo que todavía tengo que seguir mucho, mucho, mucho en la práctica y trabajando en mí en este aspecto, ¿verdad? Gracias, Todos, Clau. todos estamos en eso y para eso está esta lectura que nos vaya ayudando poquito a poco a, yo le digo a soltar las riendas de la mente y empezar a tomar las riendas de la verdad. Que no, nadie te va a decir cuál es la verdad. La verdad la tienes que descubrir por ti mismo, por tu propia experiencia, por tu propia voluntad de querer conocerla. Así que eso, les doy muchas gracias, gracias a todos sus mensajitos. El Benja también aquí nos deja un mensaje, dice gracias a todos por estar acá mejorando de un dolor de estómago, pobre Benjita, ¿qué nos has querido digerir? ¿Hubo una experiencia que viviste que te afectó? Ojo ahí, la digestión y la guatita siempre muestra desde la biodescodificación que hay algo que nos tragamos y no hemos sido capaces de digerir. Y digerir es de querer ponerle amorcito. Así que, ojo ahí. Dice, hoy soñé que estaba en un grupo de sanación y me acordé de la lectura. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Era el llamado, ¿viste? Para hacer esa digestión, ese proceso. Así que un abrazo a todos. Gracias por estar aquí, por hacer esto posible y nos vemos el próximo martes a otra lectura. Vamos a continuar este capítulo. Un besito a todas y a todos. Chao, chao, que estén bien.